Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre, porque tú eres quien pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tu presencia es quien nos llena de ese regocijo interno, sabiendo que tenemos paz para contigo, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el pan de la enseñanza a través de los maestros que tú utilizaste para darnos y revelarnos la verdad del propósito tuyo a través de la palabra. Y por eso, Señor, como ministro competente de un nuevo pacto, venimos a abrazar y en oportuno socorro a cada una de esas ovejas que necesitan escuchar la palabra de verdad, que necesitan escuchar la clase que impartimos a través de Cristo La Verdad TV, nuestro canal de YouTube, a través del cual estamos dando estas clases acerca de la palabra de verdad, de la gracia, la palabra del evangelio. La gracia de Dios es el bien a través del cual el Señor nos ha alcanzado para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Él, quitarnos el problema del pecado y redimirnos, de manera que ya no vamos con deuda para con Dios, porque todas fueron pagadas en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros en Él hemos sido justificados, de manera que ahora nosotros sabemos quiénes somos de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Somos su nación santa, somos su divino tesoro, somos ese linaje escogido que el Señor tuvo a bien ponernos nombre en la eternidad para la eternidad. Y Él dice que a los que conoció, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, glorificó en Cristo Jesús, santificándolo en la palabra, esta palabra que compartimos y que nos santifica. Estamos en Gálatas 3, el propósito de la ley. Gálatas 3, el propósito de la ley nos ayuda a entender nuestra libertad de la ley. El propósito de la ley, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, esta es la explicación, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por ley, mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es Cristo, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, soporte para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya no hay judío para Dios ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa que se le dio a Abraham, que en él serían bendecidas toda la nación, en su simiente, en la simiente que es Cristo Jesús. Esto está muy bueno, muy claro para el que quiere despertar a esta revelación de la palabra que está en la palabra, y que debemos despertarnos a esa nueva manera de creer que no nos ata a un ayo que ya fue quitado del camino, porque ya no es necesario, porque era hasta que la simiente llegara, y la simiente ya vino hace 2025 años, y entonces ya Cristo fue
clavado en la cruz del Calvario por todas nuestras transgresiones y nos ha hecho libre. Ahora lo que tenemos que conocer es que vivimos en la libertad para la cual hemos sido llamados, la libertad en Cristo Jesús. Y ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Naturalmente, hay mucho más leyes y ordenanza y mandamientos del Señor en Cristo Jesús, porque ahora si usted cumple lo de la ley, la cumple porque está en Cristo Jesús, la cumple porque es creyente. En aquel tiempo se le dio como una forma de que vivieran por esas leyes hasta que Cristo viviera. Y las cosas que hacían, las hacían porque tenían que hacerlo, porque estaban bajo esa ley de obras. Ahora ya nosotros no estamos por obra, estamos por gracia, y la gracia nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Esa es la diferencia que hay entre la gracia y la ley dada a Moisés. Cuando hablamos de esto y hablamos de la ley en esa forma, no es que nosotros decimos que los que estamos en la gracia no tenemos Dios, fe y esperanza, sino que nosotros tenemos ley y obediencia comprometida para lo que nosotros somos. El Señor no nos pide que para ser hijos suyos nosotros seamos obedientes. Él lo que nos dice es que como somos hijos suyos, nos toca ser obedientes. Como somos santos, nos toca manifestar esa santidad con la cual debemos andar. Entonces ya cuando usted entiende esta parte, ya usted no tiene que estar tratando de ser una tumba blanqueada, de tratar de vestirse o de parecer y de vivir una vida de apariencia, porque ahora si usted es bueno, es porque el Cristo que está en usted es bueno. Si usted es justo, es porque el Cristo que está en usted es justo. Si usted lleva paz, es porque la paz que es Cristo está en usted. Entonces, todas estas cosas maravillosas que el Señor nos enseña para que nosotros sigamos viviendo por las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable, vienen dadas por la naturaleza nuestra de lo que nosotros somos. Esa es la gran diferencia entre vivir por la ley que se le fue dada a Moisés, que ya eso se quitó porque fue clavada en la cruz del Calvario y hasta ahí llegó, y vivir por la gracia y la misericordia de Dios, que es el bien con el cual el Señor nos ha alcanzado. Gálatas 3, 19 al 21 dice: ¿para qué sirve entonces la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que es Cristo, a quien fue hecha la promesa de que todos nosotros seríamos bendecidos en Abraham, porque dice que en su simiente serán bendecidas todas las naciones, y ahí nos incluía a nosotros. La ley de Moisés no nos incluía a nosotros. Nosotros no existíamos para estar dentro de la ley de Moisés porque no éramos judíos. Esa ley fue dada a ese pueblo. Naturalmente, ahora en la ley de Cristo estamos todos los que hemos sido alcanzados por la gracia dentro de la ley de Cristo, la ley del amor y la ley del Espíritu, que con esas leyes se abarca todo lo de la ley. Entonces decimos que hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ley que fue nombrada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora, un mediador no para uno solo, pero Dios es uno. La ley es contra las promesas de Dios. Pregunta, luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios? Por supuesto que no, responde Pablo. Por si no hubiera habido una ley dada, pudiera haber dado vida, verdaderamente la justicia hubiera sido por la ley. Si la ley dada hubiera dado vida, verdaderamente la justicia hubiera sido por la ley, pero así no es por la gracia. Parte de la razón de que se dio la ley era para frenar la rebelión de los hombres a través de revelar claramente el estándar santo de Dios. Dios tenía que darnos su estándar para que no nos destruyamos a nosotros mismos antes de que viniera el Mesías. Pero la ley también es causa de las rebeliones. En otras palabras, la ley también excita rebeldía innata del hombre a través de revelar un estándar que nos muestra más claramente nuestra necesidad de salvación en Jesús. Romanos 7 del 5 al 8. Romanos 3, 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino porque la ley lo señalaba, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, así como la ley estaba destinada a prepararnos para la obra del Mesías, se le dio hasta la semilla. Jesús debe venir. Hasta que la semilla, Jesús, que es Jesús, la simiente, Jesús debe venir. No es que la ley de Moisés es revocada cuando vino Jesús. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Lo destruye en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En cambio, la ley de Moisés ya no es nuestro terreno o nuestro medio de acercarnos a Dios. Fue nombrado mediante ángeles por mano de un verdadero mediador. Según las antiguas tradiciones, según Pablo, la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por mano de ángeles. Los ángeles fueron el intermediario o mediador para Moisés cuando recibió la ley de Dios. Ahora, un mediador no para uno solamente, pero Dios es uno. Moisés necesita un mediador entre él y Dios, pero no necesitamos un mediador entre nosotros y Jesús. Él es nuestro mediador. La ley fue un acuerdo bipartidista presentado por los mediadores. La salvación por la fe en Jesús es recibida por una promesa. Una promesa depende de una sola persona. Un acuerdo de mediación depende de dos. La debilidad de la ley con respecto al pacto de Abraham se muestra porque depende de dos partes, no solo de Dios. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Pregunta. Por supuesto que no, dice Pablo. La ley no es algo malo, oponiéndose a la promesa de Dios. El problema con la ley se encuentra en la posibilidad de dar fuerza a los que quieren mantenerla. Si la ley hubiera dado la vida, entonces podría haber traído justicia. Pero la ley de Moisés no trae la vida, sino que se limita a establecer la orden. Nos dice que la mantiene y nos cuenta las consecuencias si rompemos el comando. La ley lo que le enseñaba era el cumplirla o el castigo por no cumplirla, porque dice la palabra que en la ley, lo que sigue la ley, por esta viven, mas el creyente por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por las obras. El que vive por la ley de Moisés vive por las obras que hacen. Si hacen bien, le va bien. Si hacen mal, no le va bien. Entonces nosotros no. Nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, en la gracia, vivimos por la gracia. Dice que el creyente por la fe vivirá. Y ellos vivían por lo que hacían. Naturalmente, ahora llegó Cristo, tienen opción, pero la verdad de Cristo le debe ser revelada a cada uno de ellos, como no ha sido revelada a nosotros. Por eso hay muchos judíos que son cristianos, que dejaron de ser judíos para ser creyentes, y muchos gentiles que dejaron de ser gentiles para ser creyentes. Y es ahí donde se da esa transformación, ese hombre nuevo que nace. O sea, cuando Pedro vio que el Espíritu Santo vino y se manifestó tanto a gentiles como a judíos, dijo: ahora entiendo que Dios el Padre no hace acepción de personas, porque Él alcanza a los que están dentro en el libro de la vida, y ahí no hay acepción de personas, ahí no hay favoritismo. No importa de qué pueblo, lengua o nación, si usted es una oveja de Cristo, esta palabra le va a alcanzar, y esta palabra le va a transformar, y esta palabra va a hacer que usted entienda que usted parte de una nación santa, de un linaje escogido, de un divino tesoro. Gálatas 3:22. Pero
La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes, a usted y a mí. La Escritura, nosotros somos creyentes porque el Padre nos dio fe. Y eso es lo que nos hace hijos de Dios. Si usted tiene fe, usted cree y usted obedece. Porque esa es la forma en que Dios opera. Él le pone fe en su corazón, usted cree y entonces usted empieza a obedecer. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Eso es la ley. Pablo pinta un cuadro de prisión. Los barrotes de la celda son el pecado que nos mantiene confinados. La Escritura nos puso en la cárcel, ya que señala nuestra condición pecaminosa. Así que nos sentamos aprisionados por el pecado, y la ley no nos puede ayudar, porque la ley nos pone en cárcel y solo señala el pecado, pero no da la solución. Solo la fe nos puede sacar de nuestro confinamiento en el pecado. La ley de Moisés nos puede mostrar claramente nuestro problema y la norma de Dios, pero no nos puede dar la libertad que solo Jesús puede dar. La libertad es dada a los que creen. Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada a la llegada de Cristo. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero venir a la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el dominio de la ley dada a Moisés. Antes de que viniese la fe, antes de ser salvos por la fe, antes vivíamos nuestras vidas por la fe, estábamos confinados bajo la custodia de la ley. Aquí Pablo utiliza una palabra diferente y una idea diferente que cuando escribió la Escritura lo encerró todo bajo pecado en el verso anterior. La idea detrás de confinado es la prisión. La idea detrás de bajo vigilancia es la custodia protectora. Hay un sentido en el que fueron encarcelados por nuestros propios pecados bajo la ley, pero también hay otro sentido en el cual nos guarda bajo custodia protectora. Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley de Moisés nos prepara para venir a Jesús por el camino que revela el carácter de Dios y de la forma en que expone nuestro pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley de Moisés se cumplió cuando dejamos de tratar de justificarnos a nosotros mismos y llegamos a la fe en Jesús, quien nos justificó en la cruz del Calvario. La ley no nos justifica, pero ¿qué hace? Se da una recompensa y un castigo a las obras, es decir, que promete la vida a aquellos que la guardan y maldice a todos sus transgresores. Eso era el papel de la ley. La ley requiere del hombre la máxima perfección y obediencia precisa. No remite nada, no perdona nada, pero llama a cuenta. No exhibe abiertamente a Cristo y su gracia, pero lo señala a él lejos y encerrado en la ceremonia como en envoltura. O sea, todo lo que hacían anunciaba el que habría de venir y lo ponían como algo venidero, nunca como algo presente, ni que cotidianamente podían estar trabajando para comer, como es el caso de nosotros ahora en la gracia, que nosotros, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y tenemos el sello del Espíritu Santo que está sellado en cada uno de nosotros, del cual somos templo, y donde quiera que estamos en la presencia del Señor, y el Señor está con nosotros. Es la diferencia de aquel tiempo de lo que vivían por la ley, de este tiempo a lo que estamos en la gracia, porque estamos en la dispensación de la gracia ahora, y es cuando estamos como creyentes, siendo ese pueblo de Cristo, siendo esa nación santa, siendo ese divino tesoro, siendo ese linaje escogido. Pero después de venir a la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo el poder de la ley dada a Moisés. Una vez que hemos llegado a una relación de la fe, ya no tenemos que vivir bajo nuestro tutor. Si tenemos en cuenta el comportamiento que nos ha enseñado, así
que respetamos nuestro tutor, la ley, pero no vivimos bajo su mando, vivimos bajo Jesús por la fe. Por la fe encontramos nuestra identidad en Jesucristo. Gálatas 3, 26 al 27, es importante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para todos los que han sido bautizados en Cristo o han revestido de Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En comparación con lo que se enseñaba entre los Gálatas, esta fue una declaración revolucionaria en el pensamiento tradicional judío, realizado en el cristianismo por los cristianos judíos. Su posición delante de Dios se mide por su obediencia a la ley. Para estar realmente cerca de Dios, se consideran hijos de Dios, tienen que ser extremadamente observadores de la ley, al igual que los escribas y fariseos eran. Mateo 23. Aquí Pablo dice que podemos considerarnos hijos de Dios de una forma completamente diferente a través de la fe en Cristo Jesús. Los judíos en el tiempo de la ley, por su cumplimiento con la ley, era que entendían que su Dios era Jehová y que estaban bajo el cuidado de Dios. Para nosotros, ya no es por el que cumplamos o no cumplamos la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Y ahora nosotros, si cumplimos la ley de Cristo, lo hacemos por nuestra naturaleza santa que recibimos del Señor. Y que como somos santos, pues debemos comportarnos a esa altura. Como fuimos redimidos, ya tenemos que comportarnos como a esa altura, porque ya no somos pecadores. Ya el Señor no nos ve como pecadores, ya el Señor nos ve como justificados, como redimidos y que nos libró de nuestro problema del pecado en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo el llamado que tenemos en la obediencia es: sé santo porque yo soy santo. Si tu papá te dice que sea serio porque él es serio, es tu papá que te está diciendo: manifiesta la naturaleza mía. Y el Señor te dice: sé santo porque yo soy santo. Y el Señor te dice eso porque sabe que tú eres su hijo y tú eres su hija. Y es por esta razón que Él te dice que sea santo, y te lo dice como una ley: sé santo porque yo soy santo. Esa es la obediencia que debemos manifestar los creyentes, que debemos creerle a Dios cuando nos llama a vivir en la santidad. El Señor nos llama a que vivamos en la santidad, y entonces ahí viene a cumplirse todas esas reglas, todos esos mandamientos que están en la palabra, de manera que vivamos una vida de obediencia. Pero ya el Señor no nos lo está pidiendo para ser hijos, ni nos lo está pidiendo para ser salvos, ni nos lo está pidiendo para ser redimidos, ni nos lo está pidiendo para ser justificados. Él nos lo está pidiendo porque somos justificados, porque fuimos redimidos, porque hemos sido santificados en su palabra y estamos siendo santificados en su palabra, y porque hemos sido glorificados en Cristo Jesús. El Señor no nos llama santos para que seamos santos, sino porque ya somos santos, porque ya somos parte de la familia celestial, porque ya somos parte de ese linaje escogido, de ese divino tesoro y de esa nación santa, los que le creyeron al Cordero. Para nosotros es de gran regocijo poder anunciar estas buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio es eso: buenas nuevas de que ya fuiste salvo, de que ya fuiste justificado, de que ya fuiste redimido y que has sido glorificado en Cristo Jesús para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Esto es la diferencia. Usted como creyente, siéntase parte de esa nación santa, y cuando el Señor te pide algo, te lo pide con la autoridad que el Padre pide a sus hijos. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y como tal está como cometida a vivir una vida de obediencia y una vida de santidad, por lo que nosotros estamos más cometidos, porque al que se le da más se le exige de cumplir con todo lo de la ley, porque es así. Entonces, pero ya estas leyes siguen siendo verdad, pero en Cristo Jesús, y así es. Él dice de la palabra, Él no dice que fuimos bautizados en agua, pero para todos los que han sido bautizados en Cristo. En este caso, utilizando la imagen del bautismo, Pablo ilustra lo que significa tener fe en Cristo Jesús. Él no dice que fuimos bautizados
en agua, pero bautizados en Cristo. Al igual que en el bautismo en agua, la persona se sumerge en agua. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, estamos inmersos en Jesús. Habéis revestido de Cristo. Otra forma de expresar nuestra inmersión en Jesús quiere decir que nos hemos revestido de Cristo. En el idioma original la frase tiene la idea de poner un traje, así que nos vestimos nosotros mismos con Jesús como nuestra identidad. Esta es la operación del bautismo, porque ahí usted ya se reconoce que va a vivir para Cristo, que usted es cristiano, y cuando usted se bautiza en Cristo Jesús, que usted se sumerge al agua y cuando sale ya sale revestido de Él en una nueva creación en Cristo Jesús. Y es por esto que nos revestimos de Cristo, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria y desde ahora y para siempre está sellado en nosotros como Espíritu Santo para guiarnos y redarguirnos acerca de estas verdades que le estamos explicando. El énfasis está puesto en nuestra identidad en Cristo por la fe. No estamos simplemente asociados con Jesús, nos identificamos en Él. Si Él es un hijo de Dios, así somos nosotros. Si Él está justo delante de Dios el Padre, nosotros también. Si Él tiene libre acceso al trono de Dios, nosotros también. Si Él tiene la victoria sobre los poderes espirituales de la oscuridad, nosotros también. No estamos asociados con Jesús, somos en Jesús y Él es en nosotros. Comprendamos este evangelio tan hermoso, tan rico, tan divino, que nos da esta identidad y nos enseña quiénes somos para no vivir en tiniebla, para no vivir asustados. Usted y yo tenemos todo el poder de someter al enemigo y a todas sus potestades al estrado de nuestros pies, porque nosotros somos la iglesia y Cristo lo venció, y como Cristo lo venció, Él tiene que estar como un vencido delante de usted, y usted puede decretar eso en su casa, y su familia está bajo la protección del santo, y estamos como nación santa, que el enemigo no puede tocarnos, pero el enemigo nos hace triquiñuela y nos engaña cuando nosotros no sabemos esta verdad. Pero cuando usted sepa que usted es más que vencedor en Cristo Jesús y que el enemigo no puede tocarlo ni con el pétalo de una rosa, entonces usted entiende esta verdad que se le está explicando hoy en la palabra. Gálatas 3, 28 al 29. No hay ni judío ni griego. ¿Qué significa? Que para el Señor no hay acepción de personas, que Él vino, Cristo vino para todo aquello para lo cual Él vino, lo que los que estaban en Él, los que están en el libro de la vida y por lo que Él vino a salvar lo que se le habían perdido. El Señor tiene su lista y sabe por quién vino. En cuanto a la vida en Cristo, en Cristo no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa que se le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones a través de su simiente, y la simiente de Abraham es Jesucristo. No hay ni judío ni griego. ¿Qué revolución propone Pablo? Todo el problema entre los cristianos de Galacia es que algunos querían todavía observar la línea divisoria entre el judío y el griego. Pablo escribe, en su Cristo esa línea es eliminada. Cuando estamos en Jesús no hay ni judío ni griego, somos cristianos. No hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La línea divisoria entre el judío y el griego no es la única línea divisoria borrada en cuanto a nuestra posición delante de Dios en Jesús. Cada línea divisoria se borra. Ahora que Jesús es nuestra identidad, que es más importante que cualquier identidad antes de que selláramos todo. Somos uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es increíble. Para algunos eliminarían a Pablo de algunos de los cristianos de la gentilidad, porque no habían sido objeto de la ley de Moisés. Pablo los incluye diciendo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otros podrían haber excluido a Pablo de algunos de los cristianos de origen judío, porque su teología estaba equivocada en este punto y Pablo era necesario para corregirlo. Pablo le incluye diciendo, todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Así no ve Jesucristo. Él no mira a ver si usted es judío, si usted es moreno, si usted es blanco, si usted es... Cristo no mira si usted es mujer o si usted es hombre. Para Él somos sus hijos. Y en Él no existe esa diferencia que nosotros los humanos vemos, pero que en el Espíritu, y esto debe ser comprendido también en el Espíritu, el Señor no nos ve de esa manera. Para Él era tanto Pablo, un hijo amado de Él, como también lo era el doctor Lucas. Ellos eran hijos de Él, uno era judío y el otro era gentil. Entonces esa es la gran diferencia, pero eso ya para nosotros verla, pero no para Dios. En el Señor todos. Pablo fue traído siendo judío a ser cristiano y él jamás volvió a seguir las reglas de las leyes. Él era un juez, un maestro de la ley de Moisés, educado bajo el maestro Gamaliel. Pero Pablo renunció a todo eso, se le quitó la venda de los ojos para que viera la luz de la verdad, de la palabra viva, de la palabra que es Cristo Jesús. Y Pablo empezó a vivir para Cristo y vive para Cristo, así como usted y yo. Y esa es la gran diferencia. Una vez nosotros somos liberados y se nos quita esta venda de los ojos de la ley de Moisés y de tradiciones judaicas, entonces usted puede ver la luz en Cristo Jesús, que viene a manifestarse en la vida suya y en la vida mía de una manera maravillosa. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice la palabra. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios es bueno. Si sois de Cristo, esta es la cuestión. La cuestión no es, ¿está usted de acuerdo con la ley? La cuestión no ¿es usted un judío o gentil? La cuestión no es, ¿eres esclavo o libre? La cuestión no es, ¿eres hombre o una mujer? El único problema es que si soy de Cristo, esa es la verdad que debe manifestar y la verdad que debemos manifestar como parte de lo que nosotros somos. Dicen por ahí muchos comentarios que si las mujeres pueden ser pastoras. Yo le pregunto, ¿y qué es lo que un pastor tiene que hacer, hombre, para ser pastor? Anunciar que Cristo vive. Anunciar que Él vino para darnos salvación. Y yo pregunto, ¿cuál fue la primera persona que Cristo envió a decir que Él había resucitado y que Él vivía cuando vino la sierva Raboni? Y Él dijo, no me toque, porque aún no he subido al Padre, para que no vaya, porque Él llevaba la sangre que tenía que regar allá en el altar altísimo. Y dijo, no me toque. Pero ¿qué instrucción le dio Él a esa sierva? Ve y dile a los demás que he aquí que vivo. La primera portadora del evangelio de Cristo fue una mujer. Así que dejen esos disparates de hombre, de estar viendo de que si la mujer para el Señor, como dice la palabra, no hay mujer, no hay hombre, no hay libre, no hay esclavo, no hay judío, no hay griego. Para el Señor somos uno en Cristo Jesús. Yo fui bendecido con la predicación de la pastora Yesenia Ten cuando en el 2011 estaba en un culto donde ella estaba y vino y me declaró lo que el Señor tenía para mí en ese año. Y yo lo vi todo. Llegó ese maestro que ella me anunció que habría de llegar para transformar mi manera de creer. Y llegó mi maestro David Gómez, que el Señor lo tenga en su gloria, y me enseñó la palabra de verdad. No solamente lo que él sabía, sino lo que la palabra quería enseñarme para prepararme como ministro competente del nuevo pacto y poderme anunciar las verdades y las virtudes de aquel que me sacó de la tiniebla a su luz admirable. Me enseñó a escudriñar en el evangelio, me enseñó a educarme de manera que cada vez que yo pueda hablar va a salir la verdad de Cristo, porque me enseñó a no traicionar la verdad de la palabra y a no estar inventándole cosas alrededor de la palabra, porque la palabra se explica por sí misma y esa verdad se manifiesta. Entonces yo bendigo a esa pastora Yesenia Ten, donde quiera que está, cualquier cosa que puedan decir de ella, tienen que reconocer que el Señor la usa en diferentes terrenos y que ha tocado a muchas personas, pero la gloria no es de Yesenia Ten, la gloria es del Cristo que vive en ella, porque el Señor la usa y el Señor es quien tiene la sabiduría de las cosas que ella va llevando por ahí. No soy un defensor de Yesenia Ten, soy defensor del mensaje que el Señor da a través de ella a tantas personas que lo necesitan, a tantas almas que han sido tocadas y transformadas, de manera que
es el Señor quien hace de nosotros que seamos ministros competentes de un nuevo pacto. No viene por la personalidad, y menciono esto como un testimonio. No vengo por la personalidad mía o la personalidad de Yesenia, no. Vengo por la gloria del Cristo que vive en ella, del Cristo que vive en ti, del Cristo que vive en mí, que hace la obra y que es digno de toda gloria y de toda honra, toda gloria y toda honra de lo que predicamos y de lo que enseñamos es para Cristo, porque a Él es que representamos, de Él es que somos embajadores, de Él es que nosotros somos maestros de la palabra a través del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos redarguye y nos convence de todo pecado, de manera que podamos vivir solícito y libre de llevar esta palabra de verdad sin ninguna atadura religiosa, porque nosotros los que conocemos la verdad no predicamos religión, predicamos fe, predicamos creerle a la palabra, creer que si Dios lo dice es verdad y lo creemos, y esto enseñamos. Por esta razón es que nosotros estamos en este ministerio Cristo la Verdad TV, a través de la cual podemos dejar tantas clases como esta del día de hoy para que sean alcanzados esas almas y sean edificadas, porque dice Cristo al Padre: Padre, santifícalo en tu palabra es la verdad. Así que cada vez que compartimos la palabra de Dios, estamos santificando a cada una de esas almas que necesitan entrar a esa santidad a la cual el Señor nos habla de: sé santo porque yo soy santo. Usted se santifica cuando escucha la palabra de Dios, y es por eso que la servimos con denuedo, con amor, esperando que usted entienda que nuestro mensaje es de amor, aceptación y perdón, y que usted es bienvenido a estar recibiendo esta clase. Puede visitar nuestro canal, donde hay de 400 a 500 videos de clase que hemos dado, y todo es acerca de la gracia, acerca de la promesa que se ha cumplido en Cristo Jesús, para que usted pueda ser instruido de manera sabia acerca del propósito de Dios para su vida, así como nosotros estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Bendiciones, amados hermanos, donde quiera que estén. Que sea la paz del Señor para con ustedes, y hasta una próxima entrega de Cristo la Verdad TV. Bendiciones.